Hola amigos, como siempre, un gusto saludar a todos la comunidad. Amigos, vamos a hablar de la última entrevista con el señor Fritz Springmeier que le hicieron hace 2 meses, o sea, no lleva mucho tiempo relativamente. Sabemos que Fritz Springmeier, el autor de Linajes de los Illuminati, el control Illuminati para un control mental total sobre los esclavos, la Watchtower y los masones, autor de Ser prudentes como las serpientes y de numerosos artículos que a lo largo de los años hemos traducido, sobre todo los dos libros más potentes de este autor, Linajes de los Illuminati y la fórmula Illuminati creada para un control mental total sobre los esclavos. Y hay otro libro que se llama Vistazos internos dentro de la fórmula Illuminati, que habla de cómo es más gráfico, es un libro gráfico que lo pueden conseguir en Amazon. Habla del proceso para crear robots humanos, estos tipos MK Ultra controlados con diferentes personalidades, que ustedes pueden ver cuál es el proceso y cuántas personalidades internas dentro del ser humano se pueden meter mediante estos rituales satánicos, porque son rituales satánicos el proceso para el proyecto Monarca, que antes se llamaba el programa MK Ultra. Lo pueden ver en la película de Fragmentado, y de hecho hay una personalidad que es más oscura que todas, y el proceso de cómo se crean estos robots humanos, incluso los toman desde niños, son lo que permite a la élite perpetrarse en la aristocracia, en el 1% de los más ricos del mundo, y son los que permiten el control de sus activos a través del mundo y de salirse con la suya en atentados como el de Charlie Kirk, que yo pienso que fue un MK Ultra el tipo que metieron ahí, o igual el tirador del strip de Las Vegas. Lo usan para crear caos, lo usan para bajar la vibración, lo usan para sus intereses políticos. Israel está en grande en estos experimentos, toda la élite satánica está metida ahí, y por eso metieron a la cárcel a Fritz Springmeier. Estamos hablando de que el tipo fue 9 años a la cárcel por una cuestión totalmente anómala, ¿no? De que le dijeron que había cooperado con el robo de un banco. Imagínense el robo de un banco, y que su único crimen fue desayunar o comer con el perpetrador del crimen. O sea, ni siquiera estuvo en la escena. Después le inventaron que vendía no sé qué cosas de estupefacientes. Fritz Springmeier incluso dijo meses antes de que le inventaran todas estas tonterías de que iban por él. Lo dijo en el programa de Infowars con Alex Jones: vienen por mí, algo me van a inventar. El libro de El Control Illuminati les dolió mucho, de cómo expongo a los robots humanos, y no es para menos. Fritz Springmeier rescató a mujeres que estaban dentro del proyecto Monarca, las llevó a su casa, las estuvo desprogramando, y estas mujeres que estaban dentro de la élite Illuminati satánica le proveyeron de información interna de la élite de luciférica, los cuales plasmó en sus libros, y de ahí se creó el libro del control de la fórmula Illuminati creada para un control mental total sobre los esclavos, que nosotros traducimos y que pueden encontrar en el internet. Lo subí en el blog hace mucho tiempo. Ese libro es potente, es impresionante, es crudo, porque habla de abuso infantil y muchas cosas más que las élites satánicas hacen, y de los rituales satánicos que meten. La película, por ejemplo, del Mago de Oz, que todos la ven como si fuera algo infantil, fue hecha a exprofeso para el control mental monarca. Por eso se llama El Mago de Oz. Y de hecho, dice Fritz Springmeier en ese libro, siguen sacando nuevas versiones. Nuevas versiones. Y ahora, en el 2025, tenemos una nueva versión del Mago de Oz, de la bruja buena, la bruja mala, que sale Ariana Grande con otra actriz afroamericana. Siempre, ¿por qué? Porque eso refuerza la programación de los millones de controlados monarca alrededor de Estados Unidos y del mundo. Al ver estas figuras se vuelven a meter en su programación. Entonces tienen que leer eso para entender de lo que estoy hablando. Sé que muchos ya habrán leído ese impresionante, fastuoso, enorme y tétrico libro, y los felicito por ellos. Pero también dejar en claro que deben de leer el libro de Linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier, donde habla de los 13 linajes satánicos que en su momento controlaron el mundo. Porque no todos los linajes Illuminati que están ahí siguen en la actualidad los mismos, ¿no? Por ejemplo, el linaje Kennedy ya no es preponderante dentro de la élite satánica y se han sustituido por otros, pero siempre tiene que haber 13
porque 3 es un número mágico y potente. Ahora bien, ¿de qué se habló en la entrevista con Fritz Springmeier? Nada de lo que les haya dicho antes, pero refrescó algo de información. Ahora bien, Fritz Springmeier sabemos que está retirado del medio, está con su familia, está con su hija, está con su nueva esposa, bueno, ya no tan nueva, pero ahí está en Kansas, creo que vive ahora, y está haciendo una vida muy apartada de estos medios, y además le han censurado sus redes, le censuraron su página en Facebook, de donde nosotros traducíamos artículos para todos ustedes, le censuraron incluso su canal de pentrax.com, su página web. Creo que está volviendo ya la página web de Fritz en pentrax.com, donde se pueden adquirir los libros. Hay una nueva versión del libro de Linajes de los Illuminati en Pentrax. Tengo entendido que en la entrevista lo dijo. No he visto si está actualmente en boga o se puede pedir. De donde sí se puede pedir es en Amazon, pero en inglés y a muy alto precio. Y bueno, ¿de qué habló en la entrevista? Dio detalles, por ejemplo, del control político que tienen los Illuminati y los francmasones. Oyeron bien, los masones, los francmasones en los Estados Unidos, y los masones son parte de la red satánica de control y de poder. Nada se escapa a la francmasonería. La francmasonería es parte nodal de el chantaje político en los Estados Unidos. Sabemos que hay un chantaje político del lobby sionista, del AIPAC, de la Bleibirt y de todo lo que tiene que ver con Netanyahu, con el Estado de Israel y todo lo que conlleva a la geopolítica mundial de la guerra y del satanismo. Sabemos que los Rothschild están en grande en el Estado de Israel y están en grande en el sistema financiero estadounidense, con la reserva financiera, con los gigabancos que controlan, con JP Morgan Chase y con muchas entidades financieras, donde brutalizan la economía en pos de ellos ensalzar y hacerse más ricos desde el año 1800, de donde llevan elevando su linaje satánico, y con Meyer Amschel Rothschild a la cabeza, creando más dinero y más dinero para ellos, y en contraposición endeudando al trabajador promedio estadounidense y al inversor incauto que cae en las garras de la élite sionista satánica germánica, porque Meyer Amschel Rothschild era un judío alemán. Recordemos que él pues estuvo asentado en Baviera y de ahí expandió a sus hijos a diferentes partes y hizo que sus hijas se casaran con banqueros preponderantes, y así aumentó el caudal de esta élite satánica. Y junto con ellos se enlazan otras familias que son linajes Illuminatus, como los Rockefeller, como los Li en China, que hoy los Li en China están más disminuidos, no crean que tienen tanto poder, porque Xi Jinping después de Hu Jintao, sí los fue bajando, del Politburó comunista. Eso lo dice Leo Sagami. Leo Sagami dice que Xi Jinping ha eliminado a la resistencia, y Leo Sagami no creen que apoya mucho a China, ¿no? Los que leen los artículos nuestros lo han de saber. Pero sí, los Li Ka-shing y los multimillonarios chinos no tienen mucho poder dentro del Politburó, porque en China se maneja de que si tienes mucho poder político no puedes ser millonario, y si eres multimillonario no puedes tener poder político, y hay esta discordancia para poder mantener el Estado fuera del dominio económico. No lo es lo mismo en Estados Unidos, donde un multimillonario poderoso como Sheldon Adelson, que en su momento apoyó la primera campaña de Donald Trump, pues él lubricó a Donald Trump, y ahora con su esposa, porque Sheldon Adelson ya falleció, que era un casinero enemigo de Soros, ella es la que impulsa a Netanyahu y a Trump a llevar a cabo las políticas sionistas, con su yerno Jared Kushner como intermediario con los rabinos ortodoxos judíos, ¿no? Y ahí pues van varias cuestiones a la mezcla, donde se quiere ir directamente, no ya a controlar la franja de Gaza, sino a ir a invadir a Irán, ¿no? Que es el próximo objetivo de estos bandos satánicos. Amigos, pues ¿qué es lo que dijo Fritz Springmeier? Fritz Springmeier dijo que todo el poder político en Estados Unidos está tomado por el chantaje. Y él hizo hincapié de un caso que cuando estaba en los 90 y era una voz potente en la conspiración, un hijo de un francmasón en el área de Pensilvania, que por cierto fue el área donde trataron de bajar a Trump de un balazo. En el área de Pensilvania, prácticamente
había un francmasón, grado 33, con una vasta librería y con archivos de todo tipo, ¿no? Y bueno, el hijo del francmasón, que era un estudiante universitario, que era abusado por el tipo, abusado en la forma, no crean que sexual, sino de nuestros verbales, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Odiaba a su padre y le habló, se puso en contacto con Fritz Springmeier, porque él era un asiduo lector de todos esos temas, estaba dentro del mundo de la conspiración involuntariamente. Se comunicó con Fritz Springmeier y le mandó fotos de su padre, de cómo estaba en la logia, de archivos familiares, y le dijo, miren, tú eres investigador, y yo sé que te va a interesar la información que tengo aquí en mi casa. Aquí en mi casa hay un archivo grande, un archivo enorme, con fotos de cada político, diputado, senador, exgobernador y actuales candidatos a la gubernatura, con archivos del dossier policíaco de cada uno, con información delicada que los puede meter presos a todos, al que pongas el dedo. O sea, estamos hablando desde diputados, alcaldes, gobernadores, todo lo tenía el hijo de este masón ahí en los archivos. Y ven, mi padre va a salir a otra ciudad, va a hacer una conferencia, me voy a quedar solo. Eres libre de venir a ver los archivos y de ver la información de primera mano para que veas que todo el sistema político está corrompido hasta la médula. Está totalmente tomado y están chantajeados. Fritz Springmeier, que es una persona prudente, ¿no? Dentro de lo que cabe, dijo, pues soy investigador, pero no puedo llegar a ese nivel. Sin embargo, le dijo a su amigo, a otro amigo que también fue autor de libros, creo que se llama Damián Chaparro, que era de ascendencia latina, y le dijo, mira, está esta cuestión. Este hijo de este masón me está diciendo que en la casa de él, su padre tiene archivos de todos los políticos del área de Pensilvania y del área de, sí, prácticamente todo el estado, con nombres de políticos anteriores, actuales y candidatos dentro del área que pueden tener algún poder. Y este personaje me está diciendo que somos libres de ir para allá, de tomar fotos o mínimamente de ver lo que hay ahí, a ver si es verdad o no. Damián Chaparro, que era algo más temerario que Fritz Springmeier, dijo, está bien, yo voy a ir. Vamos a ver si lo que dice es verdad o es mentira. Vamos a quitarnos la duda. No voy a llegar al grado de tomar fotos, pero sí de analizar como investigador y pasarte la información. Quedaron de verse un fin de semana, que el padre no estaba, y el hijo le abrió las puertas, ¿no?, de una gran mansión en Pensilvania. El tipo entró y lo llevó en un piso subterráneo con todos los archivos que había en el cuarto. Abrieron un archivero y estaban las fotos de ex políticos con el dossier policíaco y todas las fechorías que había hecho. Los actuales políticos que estaban en el poder también estaban ahí, con toda la información que los incriminaba para meterlos a la cárcel prácticamente, chantajeados, expuestos. Todo estaba ahí, toda la información, el dossier. Y de los candidatos que estaban en ese momento contendiendo, estoy hablando de los 90, 91, 92, cuando esto pasó, creo. Esto es lo que ocurrió, ¿no? Y estas personas vieron de primera mano todo el sistema corrupto. Y dijo, es verdad lo que está diciendo, ¿no? Es verdad lo que está diciendo. Y se le llevó la información a Fritz Springmeier. Y el tipo casi dice que casi se caía ahí, casi se iba para atrás de lo que vio. Total, que la cuestión de lo que dice Fritz Springmeier es que los Illuminati tienen todo el sistema político bajo el control. Y no hay una lucha de izquierda contra derecha en Estados Unidos. Todos son parte de lo mismo. Todos los candidatos que han supuestamente hecho pelearse en el pasado, tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano, han sido de los mismos. Fritz Springmeier en su momento apoyó ciertamente a Donald Trump, que parece que venía a romper con el establishment porque no había pasado por los sistemas iniciáticos satánicos de los cultos iluministas donde
entras por medio de Skull and Bones, entras en la tumba de Yale, y todo esto por lo que pasó Bush y Kerry. Ustedes recuerdan, ¿no?, la contienda de George Bush y John Kerry. Ambos son primos, no sé si lo sabían, y ambos están enlazados consanguíneamente con Hugh Hefner, con el señor de Playboy, que Playboy pues se hizo para ir degradando y desmoralizando la sociedad conservadora en Estados Unidos, y esto después se dio un impulso a la agenda progresista, que la agenda progresista woke no se hizo para dinamitar todo lo que signifique la sociedad positiva de la familia. Eso es un extra. El principal objetivo de la agenda woke es infiltrar al sistema de las izquierdas que son soberanistas y hacer que esto se vea como una opción nefasta. Fue el nuevo, porque ya las derechas en ese momento, y esto lo dice el mismo Fritz Springmeier, pues estaban siendo prácticamente anquilosadas y se necesitaba controlar la oposición. Y esto me lleva al siguiente tema de la entrevista, que Fritz Springmeier, cuando expuso estos linajes Illuminati satánicos y fue llevado a la cárcel, después de 2 años preso, se le hizo ¿cómo se dice?, una amnistía involuntariamente. Bueno, una amnistía voluntariamente más bien, donde le dijeron, mira, sabemos quién eres, sabemos a lo que te dedicas, sabemos que eres esto, que eres el otro. Nosotros te podemos dar mucho impulso político y mucho impulso a tu carrera de investigador, pero tienes que escribir lo que nosotros te digamos, y para eso te vamos a poner a tu disposición mucho dinero y editores de todo tipo, ¿no? Vas a tener un ejército de editores a tu servicio para que investigues. Y Fritz Springmeier se rió, ¿no? Ya estaba en la cárcel, llevaba 2 años, y dijo, ¿y a mí de qué me sirve tener editores y tener dinero si no voy a investigar pues prácticamente de nada de lo que yo quiero investigar, y ustedes me van a dar línea? ¿Qué tipo de investigador sería yo? Y esta oferta ridícula de los Illuminati era para cooptarlo y para comprarlo, ¿no? Entonces, a lo que Fritz Springmeier se refiere es que cuando salió de la cárcel le volvieron a ofrecer, porque sabían que podía radicalizarse de nuevo en sus artículos, cosa que se mantuvo más cauto, ya no sacó libros, etcétera. Dijo Fritz Springmeier que le ofrecieron lo mismo al salir de la cárcel, cuestión que rechazó. Y le dijo un líder Illuminati, mira, nosotros te controlamos a ti y controlamos a todos. Y Fritz Springmeier pensó para sus adentros, ¿y cómo es que me controlan a mí? O sea, yo me considero un ser que está pegado con Jesucristo, que está pegado con la fuente, que está pegado con la luz y que está cerca de la libertad que me da el sistema crístico, el sistema de Yahvé, el sistema de Dios Padre. Ustedes no me pueden controlar si yo tengo esa libertad interna. Y le dijo el Illuminati todavía amenazante, nosotros te controlamos a ti y a todos. ¿Y quieres saber cómo te controlamos? Le preguntó el tipo. A ver, ¿cómo me controlan? Te controlamos a ti y a todos porque controlamos al movimiento despierto. Controlamos la narrativa de los opositores. Controlamos a la contraparte. Y Fritz Springmeier se fue a su casa pensando, pues puede tener razón. Estos tipos controlan el movimiento rígido, unilateral Illuminati, pero también tienen una mano metida en el movimiento opositor. En estos momentos, lo que les suena a Fritz Springmeier en esa entrevista es que ellos crean la tesis, y siempre lo ha dicho, esto se llama dialéctica hegeliana. Controlan a la tesis y controlan a la oposición para crear una síntesis, tesis, antítesis y síntesis, problema, reacción, solución. Te ofrecen un descarado sistema derechista donde te van a quitar tus salarios, donde te van a endeudar, donde te van a mandar a la guillotina del crédito financiero y tu país va a ser expoliado y van a eliminar los recursos. Y por otro lado te ofrecen una izquierda light que está imbuida de la batalla cultural, está imbuida de la agenda LGTBQ, está imbuida de estos infancias trans,
está imbuida de feministas encolerizadas, desnudas, destrozando la ciudad con grafitis y rompiendo todo lo que se encuentre a su paso, degradando a la familia a su nivel más pusilánime, y entonces la gente empieza a ver con buenos ojos a las derechas endeudadoras y expoliadoras, que en la geopolítica se traduce a ser una parte de una extensión del campo de dominio de Estados Unidos globalista, apoyar a Israel, apoyar a las agendas satánicas en Medio Oriente, apoyar a todo lo que tenga que ver con las agendas antiinmigrantes, porque las mismas agendas antiinmigrantes, las mismas izquierdas woke, hacen que estas agendas antiinmigrantes se descontrolen y se salgan de flujo y se creen miles y miles de inmigrantes y meten mediante las fronteras agentes con antecedentes penales, agentes negativas, en lugar de hacer un control más o menos rígido para ver quién entra y quién sale, ¿no? Entonces estos dos grupos están cooperando hacia la misma pirámide de poder. Es por eso que Fritz Springmeier dice, tienen razón en lo que está diciendo esta persona, está controlando tanto al movimiento fascista como al movimiento de izquierda, y dentro de esto siempre va a haber líneas, siempre va a haber bemoles que se pueden traducir en que las izquierdas sí necesitan dinero y necesitan el poder que a veces se canaliza a través de las ONG, tomen ese dinero, acepten parte de las agendas woke, pero en la realidad sean consecuentes con su postura soberanista, y esto es lo que realmente les importa a las élites financieras satánicas, el controlar las finanzas de un país directamente, no que un títere las controle, que el país controle directamente la política económica y el Banco Central mediante las instituciones de Bretton Woods a las cuales le vendiste el alma, y esto es una constante en Latinoamérica. No me voy a meter en casos puntuales para no herir susceptibilidades, pero ustedes ya saben cómo ha operado el FMI y el Banco Mundial, que Fritz Springmeier dice que son instituciones chupasangre, Illuminatus, a más no poder. Vamos a leer los comentarios. Dice Sebastián Benetton, saludos Marco desde Lima, Perú. Saludos a ti, Sebastián. Dice Joaquín Herrera Santiago, dice, bueno, saludos a Joaquín Herrera. Dice Joaquín Herrera, tengo que borrar todo. Dice Diego Lenzu, si no sacó fotos es verso. Ciertamente concuerdo con Diego, gran parte de la explicación, si no hay evidencia física, puede ser que sí, que esto quede en tela de duda. Pero bueno, son periodistas responsables y no quisieron meterse en más problemas porque estos tipos ya tenían bastante problemas, y lo que sí no es verso es que fueron atacados por doquier, eran amenazados día y noche. La casa de Fritz Springmeier, cuando estaba trabajando con Cisco Wheeler, que era una de las MK Ultra, estaba totalmente, día y noche había vigilancia. Estaban en una posición muy, muy débil, ¿no? Y esto sí, por eso yo sí tomo la palabra de Fritz Springmeier como real por todo lo que pasó. Y te recomiendo, Diego, leer el libro del Linajes de los Illuminati y de el que estoy hablando, Control Mental Illuminati, para que veas la realidad, o más bien el peso que tienen estos libros contra el nuevo orden mundial. Y si eres, digamos, una persona avesada y ecuánime, creo que también tomarás como cierta la palabra de Fritz Springmeier, pese a la falta de evidencia científica, ¿no? Esa es mi opinión. Y qué bueno que me da pie para hablar sobre el libro Linajes de los Illuminati, porque aquí Fritz Springmeier también hizo hizo un punto muy importante, ¿no? Dijo en la entrevista, bueno, yo veo que este libro de Linajes de los Illuminati fue muy extenso. Lo hice en los 90, terminó de imprimirse en el 98. El libro tuvo que ser editado por mí, con mi dinero y dinero de colaboradores, porque las editoriales se negaron a publicarlo. Este libro no fue editado con mucho dinero, pero ganó mucho margen en el internet. Cuando Infowars estaba empezando con Alex Jones, era el de donde se promocionaba y de donde yo lo adquirí y lo traduje, ¿no? Pero dice, muchas personas no se dan cuenta de cuánto costó la investigación para el libro de Linajes de los Illuminati. Y este libro, realmente tú puedes leer, por ejemplo, 10 renglones del libro en 1 minuto o 2 minutos. Ya leíste un párrafo o 2 párrafos.
La gente no se da cuenta de que para escribir esos 2 o 3 párrafos del libro de linajes de los Illuminati me costó casi 2 meses de investigación y trabajo de campo. O sea, no fue un libro que fuera sacado del internet, no existía el internet en ese entonces. Yo tuve que ir a los lugares, tuve que buscar los libros de los linajes en los archiveros de los países como Irlanda, como Inglaterra. Él tuvo que ir al registro genealógico de las familias Illuminatus y se dio cuenta de que muchas escondían sus verdaderos nombres. Entonces es un trabajo de campo impresionante y pues para escribir 20 párrafos se requirió casi un año. O sea, fue un libro muy tremendo de escribir, muy arduo, y eso es lo que la gente debe de valorar al leer el libro de linajes de los Illuminati, según palabras de Fritz Springmeier. Y él dice que todo el sistema está prácticamente cooptado y da una explicación sobrenatural al respecto. Él dice que la Biblia, y es una persona que es un cristiano preponderante, pero no mete, o sea, en aras de mantener la investigación profesional, no mete asuntos bíblicos en su investigación teórica y práctica. Él mantiene al margen la cuestión religiosa para no confundir a la gente que no es tan religiosa y meter nada más la información profesional de su trabajo de campo. Entonces, a lo que me refiero es que él, pese a que es cristiano, y el cristianismo y el amor a Cristo, que es lo más importante en su vida, lo llevó precisamente por esta ruta de desafiar el nuevo orden mundial satánico anticrístico, en aras de eso tuvo que pasar por estas tribulaciones donde fue encarcelado, vilipendiado, expoliado del dinero, todo lo que ustedes increíblemente este investigador pasó. Ahora bien, Fritz Springmeier dice que se dio cuenta de que el latir de corazón de Satanás en el mundo actual es totalmente bizarro. Y se dio cuenta de que las familias Illuminati que nacen dentro del élite Illuminati nacen infelices porque son abusados, muchos de ellos, por los mismos padres o abuelos, y todos están sirviendo a Satán más que a su propia familia, porque Satán es el que dirige los pasos de estas familias Illuminati y el que le da las llaves del reino. Y en la Biblia hay algo muy claro en donde se dice que Satanás es el príncipe de este mundo y todo el reino pertenece al maligno. Y él lo corroboró en el libro de linajes de los Illuminati, puso los nombres y apellidos de estas familias que se entrelazan unas con otras. A saber, él no conocía el linaje Freeman, por ejemplo, que es un linaje muy sinuoso, que se esconde dentro de la abogacía, dentro de las leyes estadounidenses, y muchos Freeman han sido asesores de expresidentes estadounidenses. También está el linaje de los Bondi, también ha habido Bondis que han sido piezas clave dentro del poder de los Estados Unidos, y él da estos 13 nombres en su momento que le fueron corroborados por las personas que estaban dentro de la élite satánica, que eran las esclavas MK Ultra Proyecto Monarca, como Cisco Wheeler y otras mujeres que estaban desprogramándose mentalmente de la programación monarca. Ahora bien, de la programación monarca, pues obviamente hay mucha literatura en el campo de la conspiración. Dice que, bueno, ¿qué es lo que dice Fritz Springmeier al respecto? Bueno, que Satanás tiene una misión para un nuevo orden mundial, para una nueva moneda mundial, para un gobierno dictatorial, y esto se viene elevando desde el Foro Económico Mundial, desde los tanques de pensamiento, de todo lo que tiene que ver con los centros como la Sociedad de los Fabianes o la Fabian Society, que tiene que ver también con el Centro Rhodes, que tiene que ver con donde abrevaron varios ex-Illuminati, como el que hemos traducido, ¿cómo se llamó el libro de James H. Billington, Fuego en la mente de los hombres, que fue el guardián de la librería de Washington, D.C., que se llamaba, bueno, no recuerdo el nombre, pero todo esto tiene que ver, toda esta confluencia de sociedades secretas, masonería, franquismo, sionismo, todos estos se entrelazan dentro de estos tanques de pensamiento y también incluyen el sistema religioso, por supuesto. Los pastores de la prosperidad que están en Estados Unidos frecuentemente pidiendo diezmos y pidiendo dinero a su congregación, que son los paganos del púlpito satánicos, que están lavándole la cabeza a sus feligreses para que les otorguen dinero para comprar yates. Bueno, todos esos son satánicos de nacimiento. Quiero decir que con estos
muchos líderes de los pastores de prosperidad, como Billy Graham, que en su momento fue muy preponderante y estuvo pegado a varios expresidentes de Estados Unidos, como Bill Clinton. No me dejarán mentir ustedes, Billy Graham fue famoso en Latinoamérica y hubo conferencias multitudinarias que hacía. En el libro de Linajes de los Illuminati se expone cómo Billy Graham era un controlador de los esclavos monarca satánico. Él hacía rituales satánicos de sacrificios humanos incluso, y estas personas satánicas son colocadas de fachada en el frente religioso para llevar y bajar la vibración crística y sana de estos movimientos, sobre todo el Vaticano, que también se entrelaza con toda esta marisma de movimientos satánicos, porque el componente religioso es uno de los más importantes que los Illuminati deben atacar en pos de bajar la vibración en el planeta. Y parte de esto pues tiene que ver con el Estado de Israel y toda la situación de sangre, violencia, muerte y desolación que ha surgido en esa parte del mundo. Galilea, y por donde caminó el Nazareno, está hoy convertido en un polvorín de muerte, de destrucción, de tensión política desde hace mucho tiempo. Y esto no es casual. Los Rothschild, después de que instauraron el Estado, después de firmar la Declaración Balfour, donde declararon el Estado de Israel como el lugar de origen y de legitimidad del pueblo judío, pues han venido en ascenso en estas tensiones contra el mundo árabe. Y Netanyahu es parte también, está creando las mismas circunstancias violentas que los antepasados primeros ministros, como Ariel Sharon, Shlomo Ben-Ami, que fue también un subsecretario, todos estos personajes sionistas que han sido copartícipes de todo este sanguinoliento e histórico territorio, pues obviamente pasa porque hay algo satánico en la cúspide moldeando una mano oscura que está dirigiendo esto a que esto sea así, para bajar la vibración en Galilea, en el terreno elegido por Jesucristo. Y hay personas que confunden esto, que ven en Netanyahu a un salvador, a un Mesías, y dicen, no, este es el que está rescatando, y porque dice la Biblia que él es el lugar de legitimidad del pueblo judío, y aquel que maldiga a Israel y a su gobierno pues va a morir. Bueno, no es así. De hecho, el componente es más profundo, y en realidad Netanyahu y todos estos premiers son prácticamente lacayos del Satán. Si fueran buenos, pues fueran personas que participarían en la solución de los dos estados, en la paz, en evitar armamentizar y crear más armas mediante el complejo militar industrial, el de eliminar la zona del Medio Oriente como zona nuclear, porque se le ha ofrecido a Israel por parte de la comunidad internacional el eliminar, el que se deshaga de sus bombas, y Irán dice, si Israel deja o ya no parte, si eliminas la zona para crear todo Medio Oriente como una zona de exclusión de bombas nucleares, nosotros no seguiremos con el programa de uranio enriquecido y dejaremos de seguir en esta carrera de locos. Pero Israel no lo hace. Es por eso que sabemos que el programa israelí simple y sencillamente está esperando una reacción de los países del otro término para ser atacados y seguir bajando la vibración, porque desde la roca de Sión se va a levantar el espíritu crístico que va a ayudar a que el ADN humano se restablezca y recordemos nuestras vidas pasadas y nos unamos con el fatal Jesucristo nuestro Salvador. Es una tierra muy importante en la Biblia porque de ahí fue el dedo de Dios, eligió ese lugar como suyo, y Satán le interesa mucho que ese lugar sea totalmente una cloaca oscura, negra y horrenda. Dice aquí, saludos Marco desde Sonora, ¿cómo ve los niveles de vibración en México hoy en día? Los niveles de vibración en México hoy en día están negativos, obviamente, con la guerra del narco, con todas estas cuestiones ocurriendo, con lo que ocurrió hoy con el señor Carlos Manzón, creo que se llama, el alcalde de Uruapan, Michoacán. Veo mal la vibración, y no nada más en México, en todo el planeta. Estos 3 días entrar al astral, y esto me lo han dicho personas del astral, es muy difícil y no se recomienda meditar para entrar al astral en estos momentos porque las energías están muy movidas y muy oscuras y están abriéndose portales negativos. Siempre estos 3 días son de fiesta para los satánicos iluministas. El 31 de octubre lo usan para seguir controlando.
De hecho, personas que fueron niños abusados dentro de los rituales satánicos Illuminati han dicho que estos rituales satánicos, siempre hay fechas satánicas, tienen un calendario satánico y que ellos, ya que se libraron de la programación monarca y se la eliminaron de su sistema, de todas maneras cuando empiezan a ver estas fechas y empieza a entrar 31 de octubre, 1 de noviembre, se sienten nerviosos y sienten un miedo tremendo, y ya de grandes, porque recuerdan los traumas de estos rituales satánicos a los que fueron sometidos. Incluso fueron obligados a matar a otros niños. Entonces estos traumas se vuelven a reactivar y es lo que pasa en estos días, ¿no? Dice que una cosa es el pueblo de Israel y otra muy diferente el Estado de Israel. Quien maldice al pueblo de Israel recibe maldición y hasta la muerte. Está escrito, dice Andretti García. Pues yo no creo eso, yo creo que el pueblo de Israel también ha sido partícipe de tener estos cerdos en el poder. El pueblo de Israel ha apoyado con sus votos a estos tipos y a estas políticas. O sea, yo sinceramente no maldigo al pueblo de Israel porque sé que son personas que también son víctimas de todas las circunstancias políticas. Pero el pueblo de Israel tampoco ha sido una blanca paloma y ha apoyado todo este genocidio desde el día 1 y piensa que la retórica de los líderes que lleva al poder es la que hay que seguir. No todo el pueblo de Israel, pero sí gran parte. Dice que, ¿dónde hacen reunión? Dice Joaquín Herrera. Bueno, no sé qué reunión te refieres. Y bueno, esto es lo que dijo Fritz Springmeier, amigos. No dio información nueva porque no está en esta tónica de dar información nueva. Está muy metido en su nueva vida de padre de familia, de hombre trabajador. Se alejó de las redes sociales luego de la censura que ha sufrido, pero ha estado a estas entrevistas esporádicas para reafirmar o recordar su labor, su trabajo, porque lo invitan a hablar. De hecho, la entrevista la dio desde el parque, creo que estaba desde un parque público en Kansas, y fueron muy pertinentes las preguntas, ¿no? Amigos, aquí dejo el directo, estaremos comunicándonos en la siguiente emisión. Les mando un abrazo a todos y espero que hayan disfrutado de esta información de la entrevista nueva de Fritz Springmeier.